Supongo que todos continuamos en estado de shock, aunque hayan pasado ya 8 días desde el principio de la invasión de Rusia en Ucrania. Digo en shock por eso, por la evolución sobre todo que está tomando el precio de la energía. Hoy hemos llegado a ver el precio del barril Brent, el futuro del Brent en Europa llegando a ese nivel de $120. Ahora mismo lo tenemos en tiempo real en $113. Sorprendidos, estupefactos por la velocidad de los acontecimientos, por el intercambio de amenazas de unos a otros y bueno, todos me imagino un poco con la boca abierta, pero evidentemente tampoco es momento de quedarse bloqueado, hay que actuar. Momentum de la economía y los mercados, hoy con Jacobo Blanquer, CEO de Tresis Gestión. Hola Jacobo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Y con Juan Ramón Caridad, Managing Director de la gestora GAM. Hola Juan Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, bueno, estar aquí. Bueno, Juan Ramón, mal tiene que ir la cosa o estar la cosa para que Rusia empiece una guerra y la Reserva Federal suba los tipos de interés. Y la verdad es que es un drama, más en lo humano que en lo financiero, y la verdad es que en ese sentido es cierto que vamos a empezar a tener que trabajar en un escenario de mayor inflación, porque no es solamente la escalada del precio de petróleo y gas, sino son también todas las materias primas agrícolas y las industriales, que no es baladí el comportamiento del aluminio, de los gases como el neón, del platino, del paladio y del impacto que tiene todo esto en todas las cadenas de producción. Ayer Powell lo reconocía que lo que ellos pueden hacer con subidas de tipos de interés viene por el lado de la demanda, viene un poco por el tema de los efectos de segunda ronda y de salarios, que ahí sí que dejó claro y se mojó, y ahora comentamos, pero por el lado de la oferta también reconoció que los cuellos de botella y las cadenas de suministro están siendo más difíciles y durante más tiempo de lo esperado, y en ese sentido ahí tuvimos el primer dato de inflación en Europa ya 5,8, y es muy previsible que nos vayamos muy por encima del 6, bordeando el 7 en los próximos meses. Las amenazas, incluso utilizando ya, el tema del poder del átomo un poco ya para meternos más el miedo a todos en el cuerpo. Jacobo, entiendo que el mercado a lo que tiene miedo ahora, más que se pueda extender el conflicto hacia otros países o hacia otras regiones, que no se quede localizado en Ucrania, el miedo es a la estanflación, incluso a la recesión. Bueno, yo creo que el mercado lo que tiene ahora es lo que peor le sienta al mercado, que es incertidumbre absoluta. No sabemos, nadie o muy poca gente esperaba que Putin llegase a tanto, y luego pues yo creo que los rusos esperaban que su intervención fuese mucho más rápida y que no hubiese tanto problema. Económicamente, bueno, pues yo creo que antes que recesión es estanflación, lo que es más probable que tengamos. Y la estanflación es muy complicada, es una situación, porque las recesiones pueden ser más rápidas y salirse más rápido, pero una estanflación es más complicada para los mercados y para salir de ella. Y más si nos pilla una estanflación con los gobiernos tremendamente endeudados y que con lo cual las medidas que puedan tomar a efectos fiscales, de gasto, etcétera, pues también se ven limitadas, aunque lógicamente la deuda es probable que siga subiendo. Pero entonces, a la vez, en una situación de fuerte inflación o de inflación más duradera, porque con este conflicto lo que va a hacer es que va a ser mucho más duradera la inflación y la vamos a tener más tiempo y es probable que sea más dura, eso puede provocar subida de tipos, con lo cual el coste de esa deuda va a ser mucho mayor. Entonces la situación es muy complicada, desde luego. ¿Cambios en las carteras o las estrategias, Jacobo? Bueno, nosotros lo único que hemos hecho es reducir algo el peso en Europa frente a Estados Unidos. Ahora mismo preferimos invertir en Estados Unidos porque es una zona. Ya estábamos con más peso en Estados Unidos, pero incluso ahora sobreponer a Estados Unidos frente a Europa, pues creo que va a funcionar mejor. Y dentro de Europa, ahora mismo preferimos Reino Unido que la Europa continental. Preguntaría también vosotros, en vuestro caso, Juan Ramón, si habéis hecho cambios, y también quería preguntaros si comprar en la caída ha resultado un error. O sea, la estrategia de inversión desde el estallido fue buscar las materias primas, no tanto por el gas y el petróleo, sino abrir a fondos que sigan Bloomberg Commodity Index, que tengan más diversificación y dispersión por el lado agrícola y industrial. Y ahora mismo la siguiente derivada es quiénes son los productores de esas materias primas, que los Brasiles, Sudáfrica, Colombia, Indonesia,
Chile, México, son grandísimos beneficiados y por lo tanto las divisas y las balanzas comerciales de esos países son los siguientes en beneficiarse si esto se alarga y se enquista, y sobre todo no entrar tanto a rebotes o a decisiones muy tácticas, porque lo comentaba muy bien Jacobo, yo creo que es más buscar diversificación más que jugar a politólogo, porque nadie puede saber cuánto puede durar esto ni cuáles son los acontecimientos en los próximos días. ¿A vosotros os ha pillado, Juan Ramón, algún fondo con exposición a Rusia o países del este? ¿Emergentes? No, es verdad. O sea, no tenemos fondos temáticos rusos. Lo más parecido que pueda haber es todo lo que tiene que ver con fondos de renta fija emergente o renta variable emergente globales. Ahí los índices ya tenían bastante poco peso, encima nosotros estábamos infraponderados a la mitad, y a la que hubo los primeros movimientos de caída todavía se redujeron más las posiciones, así que son niveles diminutos, por debajo del 1%, y encima no teníamos exposición en equity emergente, por ejemplo, directamente de manera significativa en el mercado ruso, sino a través de ADRs, de GDRs, o sea, del mercado de Londres, Nueva York y Hong Kong. Con lo cual, afortunadamente, no tenemos una exposición, pero en nuestro caso no es significativa porque no teníamos estrategias centradas en Rusia o en crédito emergente corporativo de manera significativa, y entonces por eso estamos viendo el tema más como desde fuera, viendo a ver qué se puede hacer por los clientes y dónde están las mejores relaciones rentabilidad-riesgo, y no enfrascados en los temas de liquidez. Tremenda también, Jacobo, la fuga de empresas que se está produciendo. Al principio fueron las grandes empresas energéticas las de que decían que iban a abandonar Rusia, pero ahora mismo prácticamente un tonto el último, por decirlo de alguna forma, no solo por los problemas económicos y financieros a los que se enfrentan, sino también a los posibles daños reputacionales. Pues estamos viendo que están abandonando, pero es tremendo, es sorprendente también. Es que yo creo que, bueno, esto ya está comentado, la reacción de Europa a Estados Unidos, yo creo que Rusia o Putin no se la esperaba. Y después de los gobiernos han venido todas las empresas con sus cierres, con sus bloqueos, etcétera. Hemos visto Apple, Nike, empresas europeas de petróleo, Shell, etcétera. BP diciendo que vende Rosneft. Entonces, esto desde luego lo que va a crear a la economía rusa es, o sea, si aquí estamos hablando de inflación, yo creo que la inflación está en Rusia, todavía es pronto para decirlo, pero que del 15-20 no va a bajar. El crecimiento, pues yo me atrevería a decir, va a ponerla en un menos 5, menos 7% para el año. Bueno, entonces la economía rusa se va a ver tremendamente golpeada. Tiene todavía la parte de Oriente, la parte de China, pero China que vemos que está ahí un poco, que al principio parece que apoyaba más a Rusia, ahora pues tiene que tener cuidado. Al final China tiene una relación comercial mayor con Europa que con Rusia. Tampoco quiere molestar a Bruselas o molestar a Europa. Entonces, la situación económicamente para Rusia es tremendamente complicada. Si además todas las compañías fuera dejan cerrar. Pero esto lo triste y lo lamentable es que al final los grandes perdedores de esto es la ciudadanía rusa. No son los grandes ricos, los oligarcas ni Putin. La ciudadanía rusa es la que se va a ver tremendamente afectada. Evidentemente, hoy volvemos a asistir a un nuevo desplome en el rublo. La bolsa, el índice de Moscú, de momento continúa cerrado. Juan Ramón, claro, todas estas empresas que han abandonado y han dejado allí sus activos en Rusia, ¿se los van a comprar? ¿Esto es a fondo perdido? ¿Un poco hay alguna idea de lo que podría suceder en este caso? Bueno, de momento, si se sigue respetando la ley, siguen siendo la propiedad de los mismos vehículos y de las mismas entidades. O sea, hay que distinguir, por precisar. O sea, cuando se hablan de activos de renta fija, está habiendo algo de liquidez en el rublo y algo de liquidez en bonos rusos emitidos en dólares o en euros. O sea, igual que hay liquidez en los ADRs y en los GDRs. O sea, donde no hay liquidez en lo que sea propio local, ¿vale? Pero también es verdad que como tienes estos proxies todavía se sigue valorando, aunque ya digo que la valoración a día de hoy es diminuto. Y luego hay muchos inversores, nosotros tenemos algún producto donde estás corto de rublo. O sea que en ese sentido todavía sigue habiendo, vamos a decir, actividad alrededor. Pero por responder directamente a tu pregunta, la propiedad sigue siendo, siempre y cuando se respete la ley, de los mismos. Otra cosa es que en los índices se pueda llegar a valorar como cero. Pero una cosa es la valoración que tú
tú puedas dar de mercado de cuál es la liquidez diaria y otras que la propiedad deje de ser de los que son. Y en ese sentido, por eso hay que distinguir muy mucho que todo lo que está hablando sobre los índices, todo lo que estamos viendo de valoración, es un tema de valoraciones. ¿Qué precio le darías si tienes que venderlo hoy? Eso es distinto a de quién es la propiedad, que sigue siendo 100% del que la era hasta el momento que deje de serlo. Bueno, sí que está viendo en la bolsa de Moscú, estábamos viendo ahí en pantalla además lo que marcaba el gráfico. Juan Ramón, ¿qué significa que Rusia vaya a ser o esté a un paso de ser excluida de los índices mundiales MSCI de mercados de renta fija? Bueno, deja de ser una referencia para toda la gestión pasiva, una obligación para invertir si quieres replicar de manera significativa determinados mercados. Lo que estaba diciendo antes, tampoco es que Rusia tuviera un peso muy dominante y muy significativo en los índices y por lo tanto, y más si los índices han ido reflejando la valoración a través de ADRs y GDRs, a día de hoy lo que queda ya es francamente pequeño. O sea, el impacto a partir de ahora es un tema más de formas y por supuesto complicaría a Rusia a futuro la recuperación o el reengancharse una vez que pase todo este drama, si finalmente pues se puede llegar a un acuerdo de paz, porque complicas que los flujos de gestión pasiva, que son los que tienen obligación a replicar los índices, vayan a entrar y los activos les va a costar muy mucho porque por temas de responsabilidad social, pues al final todo esto también tiene un impacto y no es ni mucho menos ajeno y lo estamos teniendo en cuenta a niveles de gestoras internacionales. Lo que tiene algo más de significación es lo que ha hecho Fitch y Moody de declarar los bonos rusos bono basura. Técnicamente también es una obviedad porque si el mercado ruso no te deja hacer frente al pago de cupones, pues al segundo cupón que no pagas se genera evento de crédito y lo han bajado 6 niveles la deuda. Aunque es verdad también que tienes ahí 600.000 millones de reservas y unas cuantas toneladas de oro que no hace tampoco es un indicador para a día de hoy llegar a escenarios cataclísticos, pero nuevamente también prácticamente todo a lo que es financieramente hablando ya está descontado y puesto en precio en un 90-95%. Decía Jacobo al principio de su intervención que él creía o esperaba que Putin no llegara tan lejos. Yo creo que ahora mismo también sería bueno que reflexionásemos y pensásemos sobre si conocíamos de verdad a Vladimir Putin o lo estamos descubriendo ahora. Lo digo porque a lo largo de estos días, las últimas horas, pues bueno, en la televisión, en los informativos, reportaje, vamos viendo un poco que algunas de estas ideas expansionistas ya las tenía en cuenta desde hace unos cuantos años. Lo que pasa es que a lo mejor Occidente miraba hacia otro lado o no se lo quería creer, pero yo creo que, en mi opinión, es un gran desconocido ahora mismo. Sabemos que le gusta cazar, sabemos que le gusta pescar, que le gusta quitarse la camiseta para montar en caballo, pero poco más. Poca cosa más, la verdad. ¿Y el qué, Jacobo? El judo. El judo, las artes marciales. Madre mía. Bueno, ¿algún consejo de Jacobo? No lo sé, ahora mismo estamos ahí. A ver, yo lo único que diría es que en estos momentos que hay tanta volatilidad, yo creo que no hay que ponerse nervioso porque hacer unas ventas pues te puede llevar si hay cualquier solución al conflicto, pues a un rebote que te quedes fuera y a ir haciendo cartera yo creo que todavía es pronto. Yo creo que habría que esperar un poco a ver luz de si hay una solución. No sé si la solución va a venir. Yo no sé por qué confío que pueda venir por China, pero que haya una posible solución y que entonces, bueno, pues los mercados ya recuperen algo. Pero recuperaremos, pero tendremos entonces el tema de la estanflación encima de la mesa y eso también pesa, ¿eh? Entonces, yo creo que habría que esperar un poco y luego hacer movimientos más pensando en empresas que puedan repercutir, que tengan pricing power, que tengan capacidad de repercutir los costes, el aumento de costes que va a existir y empresas de inversiones a medio y largo plazo. Pero, de luego, la volatilidad esta no invita a tomar posiciones en corto, yo creo, ni en deshacer. Pues justo, nos dice ahora Jacobo que es pronto para hacer carteras. Antes preguntaba yo también, Juan Ramón, al anterior analista, Enrique Zamácola, si un poco se está ya diluyendo hay que comprar con la caída sí o sí para construir carteras. No sé si se está perdiendo, en vuestra opinión también se está perdiendo un poco más de ese efecto y que ahora hay que verlo todo con otra perspectiva y un poco más serenos y calmados y, oye, bueno, pues si no vamos a dar el gran pelotazo de nuestra vida, por lo menos protejamos nuestra cartera y veamos un poco cómo se van desarrollando, ¿no?, los acontecimientos. Y yo creo que es buen momento para también abrir un poco el foco y es decir, ¿qué está funcionando en este entorno de mercado? Pues
por la dispersión que está habiendo entre los bancos centrales. No es lo mismo el Banco Central de China que lo que dijo ayer la Fed, ni es el mismo Powell el de ayer que el de hace un mes, o comparado con Christine Lagarde, por mucho que haya inflación, la subyacente va a ir muy por detrás de la americana. Los fondos global macro de renta fija lo están haciendo bien. Los fondos de fusiones y adquisiciones de empresas no monopolísticas lo están haciendo bien. Los fondos de renta fija emergente ex Rusia, es increíble la solidez que está teniendo desde el zloty polaco al real brasileño y desde Indonesia a México, y un poco buscar esos focos de rentabilidad. O sea, es verdad que viene inflación, pero es que Brasil ya ha subido los tipos del 2 al 10 y ese negativismo que ha habido sobre todo activo de riesgo, pues a día de hoy yo creo que estoy con Jacobo, no es momento de estar tradeando en el corto equity, pero sí que renta fija emergente en divisa local, fusiones, adquisiciones, productos ligados al seguro, todo lo que tiene que ver con bonos climáticos europeos, ahí sigue estando muy fuera del foco de lo que estamos viviendo, y además del tema de materias primas, son un poco las temáticas que tiene sentido ahora mirar, y todo lo que venga de consumo chino, que al final los chinos siguen teniendo o estando bastante ajenos en lo que es sus patrones de crecimiento a día de hoy y de consumo de lo que está ocurriendo en Europa. ¿Qué te parece Juan Ramón, qué papel va a desempeñar China o está desempeñando en todo esto? Estamos bastante confundidos con ellos, la verdad. Y a saber, es verdad que cuando lees en Financial Times, Wall Street Journal, que los días antes habían comprado 20.000 millones de carbón, o que tenían compras importantes en también trigo, y que no se produjo el conflicto bélico durante los Juegos Olímpicos, pues también te da que pensar que nada ni guardan la ropa, pero yo estoy con Jacobo. Las relaciones comerciales de China ha dicho 25 veces en diciembre que va a hacer todo lo posible por garantizar la estabilidad. Y el que la operación militar no sea rápida, claramente pone encima de la mesa que esto es de todo menos estable. Así que yo creo que a partir de ahora, quiero pensar, pero tiene además sentido el creer que cada vez más China va a intentar buscar un alto el fuego y colaborar en ese sentido, aunque en los primeros momentos de la crisis haya mantenido una neutralidad sesgada, vamos a dejarlo ahí. Juan Ramón Caridad, Managing Director de GAM, Jacobo Blanquer, de Tresis Gestión. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Cuidaros mucho. Un fuerte abrazo. Mucho éxito. Hacemos una pausa y nos queda todavía mirar los gráficos y el comportamiento de los mejores y los peores hoy en la jornada. Serán días de trading. Hasta ahora.